19:19, que dice así: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado, ya empecé a predicar, con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Mira lo que dice ahí. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? O sea, una burra no está con un caballo, sino una yegua con un caballo. ¿Para qué? Para que salga un caballito. ¿Sí? Porque si se junta un caballo con una burra, nace un mulo. Y el mulo es estéril. Miren la sabiduría de Dios. Si se junta un caballo con una burra, sale un mulo. Y el mulo es estéril y bruto. Los mulos se llevan todo por delante. Por eso la Biblia dice que no seamos como el mulo. Porque el mulo no tiene entendimiento. ¿Ves? Entonces no hagas ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Cuál es tu campo? Tu corazón. ¿Cuánto me entienden en esta hora lo que estoy diciendo? Entonces voy a escuchar por allá y escucho por allá y escucho a Yesenia Ten y escucho la otra. ¿Aló? ¿Ah? Y resulta que muchos predicadores del evangelio, que son nuestros hermanos en Cristo, no tienen algunos la doctrina correcta. Entonces estamos ante la presencia de una mezcla de semillas. ¿Ven? Estamos mezclando la semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Probando sonido? ¿Probando sonido? Que si por allá, ¿ven? Que si aquel dijo, ¿y su pastor? ¿Aló? Porque quiero caracterizarme junto con el cuerpo pastoral de la iglesia por ser pastores sanos, que tengan una palabra sana. ¿Qué es eso? Escúchenme. ¿Sabes qué dijo Pablo? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién estaba imitando Pablo? Cristo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Bienvenidos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo antes creía en las maldiciones generacionales, ahora no. ¿Ve? Yo antes creía que yo era alcohólico porque mi papá fue alcohólico. Yo antes creía que mi abuelo fue alcohólico y mi papá fue alcohólico y yo fui alcohólico. Ahora no. Ahora creo que yo decidí tomar aguardiente. ¿Cuántos me entienden? Que yo estaba tomando aguardiente porque yo había decidido comprarme 2 botellas de whisky semanalmente en Dewar. Valga la cuña. Valga la cuña. ¿Ve? Entonces entendí que Dios trabaja es con la decisión de cada uno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque los que dicen que las maldiciones generacionales existen se apoyan en versículos bíblicos para decirlo. Vamos a ver qué dice realmente la palabra de Dios. ¿Ve? Vamos a Éxodo. Primero Juan 8:36. Juan 8:36 dice: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué está hablando? Que Cristo te libertó de la condenación del pecado. Tú estabas condenado por el pecado y Cristo te libertó. Cuando tú crees en Cristo, pasas de muerte
a vida, de condenación a vida eterna. ¿Ve? Pero ¿cuál es el versículo que se usa para hablar de las maldiciones generacionales? Vamos a estudiarlo. Es Éxodo 25, que dice así. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En ese versículo se apoyan las maldiciones generacionales. Ahora, ¿qué dice ahí? Primero, hay que estudiar el contexto, qué dice antes y qué dice después, y el contexto general. O sea, el que tiene una buena praxis bíblica, el que tiene una buena interpretación de la palabra a la luz del Espíritu Santo, ve qué dice antes, qué dice después y cuál es el contexto general de lo que Dios está hablando. ¿Ve? Algunos teólogos dicen que hay que hablar, que hay que ver hasta la historia. ¿Ve? Aquí con nosotros tuvimos a un pastor que era teólogo, el papá de Saraí, y que hablaba mucho del contexto histórico. Pero vamos a explicar de una forma sencilla en esta noche. ¿Qué dice ahí? Está hablando que él visita, esa palabra visitar es castigar, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero de quién? De los que le aborrecen. ¿Tú aborreces a Dios? ¿Aló? ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que están bajo la potestad del príncipe del aire, del Dios de este siglo, porque Satanás es un Dios. La sangre de Cristo lo quema. Él controla la atmósfera. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? Visitar es castigar. Y en el versículo 6 de Éxodo 20 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿Ve? ¿Tú sabes qué significa millares? 1000 generaciones. O sea, Dios hace misericordia de ti en adelante, 1000 generaciones, pero Cristo viene en tu generación. ¿Aló? ¿Ve? De los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Yo. ¿Cuántos me entienden? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que estudiar también Éxodo 34:7, ¿verdad? Números 14:8. Si quiere lo busca en su casa. Deuteronomio 5:9. Vamos a ver qué dice Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tendrá por inocente al malvado. ¿Usted es malvado? La Biblia dice que usted es bendito. ¿Cuántos me entienden? Entonces, Deuteronomio 5:9.
y no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿De qué está hablando? Los que lo aborrecen. ¿Ve? Nosotros amamos a Dios, amamos al Señor. Entonces, no está diciendo que el diablo produce la maldición. Está hablando de Dios. Está hablando del Señor. Se supone que la maldición la produce el diablo. Entonces dice, yo Jehová visito la maldad. Entonces en la Biblia hay un ejemplo. Si vamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a buscar Segunda de Crónicas 29, 1 y 2. Porque está hablando de generaciones. Está hablando que visita la maldad en los hijos. Que Dios va a visitar al hijo, a la otra generación y a la otra generación, 4 generaciones. Pero vemos un caso en la Biblia que está en Segunda de Crónicas 29, 1 y 2. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías fue un rey bueno. ¿Ve? Si esa palabra es verdad, su hijo tenía que ser bueno. Pero pasó algo. Su hijo fue malo. Y vemos que reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y vamos a Segunda de Crónicas 33, 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué estamos viendo ahí? Un papá bueno con un hijo malo. Entonces, ¿cómo se explica que los que apoyan las maldiciones generacionales, ahí entonces no se cumplió? Porque se supone que Manasés tenía que ser bueno y fue malo. Y vemos que Manasés tuvo un hijo que reinó en su lugar, y vamos a ver si fue bueno o fue malo. Y está en Segunda de Crónicas 33, 21 y 22. Dice así: se llamaba Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí sí se cumplió, ¿ves? Manasés hizo lo malo y Amón también, como había hecho Manasés su padre. O sea, hubo una maldición aquí, ¿verdad? Según lo que está diciendo la palabra de Dios, según como la interpretan algunos. Aquí hubo una maldición, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Ahora vamos a ver, porque Amón tuvo otro hijo llamado Josías. Vamos a ver si fue bueno o si fue malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Segunda de Crónicas 34, 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Y la maldición generacional? Amón no fue malo. ¿Qué pasó? Hermano,
Dios trabaja con la decisión de cada uno. Dios trabaja con tu decisión. ¿Ve? Decidimos hacer lo malo o hacer lo bueno. Ezequías fue bueno, Manasés fue malo, Amón fue malo y Josías fue bueno. Entonces esa palabra mal interpretada de Éxodo 25 no se cumplió. Vamos a seguir viendo qué dice la Biblia. En Ezequiel 18, 1 al 4, perdón, Juan 9, 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia? ¿Existen las maldiciones generacionales? Ta, 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 ta. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ¿de dónde vino la maldición generacional? Mira lo que le dijo Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que las maldiciones generacionales no existen. ¿Cuántos me entienden? Claro, cuando uno llega a Cristo es que lo comprende mejor. ¿Ve? Y ahorita se lo voy a explicar con más profundidad en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Estoy desde el principio, cuando empecé a predicar. Por ejemplo, fíjate, yo antes predicaba que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con una cadenita, porque si estaba en pecado se moría adentro. Entonces lo jalaban con la cadena si se moría, y eso no lo dice la Biblia. Y yo lo predicaba. Dios nos ayude, hermano. Gloria a Dios. Ezequiel 18, 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué está diciendo? Que el que come la piña tiene dentera, no el hijo. ¿Cuánto me entiende? Si yo como limón, si yo como piña, me da dentera, no a mi hijo. Yo soy el que estoy comiendo piña. ¿Cuánto me entienden? O sea, el problema es mi pecado. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Que estaba hablando de una responsabilidad personal. ¿Ve? De que cada uno es responsable por las decisiones que tome. Que el hijo, que el padre no llevará la culpa del hijo, ni el hijo del padre. Claro, los padres tienen que modelar a los hijos. Eso también es cierto. Un papá cristiano tiene que mostrarle a Cristo al hijo. Un papá creyente tiene que mostrar a Cristo al hijo. ¿Ve? El hijo tiene que ver a Cristo reflejado en el padre. ¿Ve? Yo decía hace poco que me ministró mucho la hija de Julio Melgar, el adorador que murió,
que por cierto muchos profetizaron que no se iba a morir y se murió. ¿Ve? Eso es otro error. Porque le voy a decir una cosa. Se lo digo. Si uno está en Cristo y uno muere, es mejor. ¡Ay, pastor! ¡Ay! ¿Qué es eso? Hermano, esto es una cárcel. Claro, están los seres queridos, está la esposa, la esposita, los hijos, pero uno se va al cielo. O sea, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor. Hermano, uno se va al tercer cielo, a la presencia misma de Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que, bueno, claro, no es fácil, ¿verdad? Pero Pablo lo decía, yo prefiero irme, pero por causa del evangelio me quedo. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo allá. Pablo estuvo en el tercer cielo y sabía cómo era. Entonces él dijo, no, allá es mejor. Pero por causa de la obra, porque Pablo no se le permitió casarse. Pablo no tuvo esposa. Bueno, parece que era viudo. Por causa del evangelio, entonces se dedicó solamente a la obra de Dios. Hizo 3 viajes misioneros. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde, en esta noche, perdón, mañana, tarde, noche? Me faltó mediodía. Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Qué está diciendo? Que el hijo no lleva el pecado del padre. El 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuánto vamos entendiendo? ¿Existen las maldiciones generacionales? Ahora, vamos a leer Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Gálatas 3, 10 al 13. ¿Sí lo tiene ahí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira lo que está diciendo ahí. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué está diciendo? Que había una maldición el que no obedeciera toda la ley. O sea, si una persona obedecía el 98% de la ley y fallaba en el 2%, había una maldición. La ley nadie la cumplió. Nadie, ningún ser humano. Era imposible cumplir la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo? Mire la falsa doctrina de las raíces hebreas que están volviendo a la ley. ¿Ve? Y por la ley nadie se justifica. El que vuelve a la ley cae de la gracia. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. O sea, toda la ley. Cristo
nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, ¿sí? ¿Sí está? No, el 13. ¿Qué está diciendo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y trajo la gracia. Cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es, en el griego tetelestai, significa se pagó el precio. Hasta ese momento llegó la ley y empezó la gracia. En la gracia de Dios vino la bendición de Dios sobre el hombre. Nosotros somos benditos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Vamos a leerlo en Efesios 13. Efesios 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos benditos. Somos benditos. Somos benditos, gloria a Dios. Estamos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra redención en el griego es liberación del mal y de la condenación del pecado. Cristo nos hizo libres de toda condenación en la cruz. Cuando alguien, escuche esto, cuando alguien llega a Cristo, cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien confiesa con su boca y cree en el corazón que Jesús es el Señor, dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es justicia? La justificación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por fe. ¿Qué es eso? Que quedaste sin expediente legal. Había un expediente legal sobre ti. Había un acta contraria. Tú eras culpable. Había una sentencia judicial sobre ti, sobre mí. Y Cristo la llevó en la cruz al derramar su sangre preciosa por nuestros pecados. Y dice la palabra: nos redimió. La palabra redención es liberación del mal y de la condenación del pecado. Liberación de la maldición y de la condenación del pecado. Y somos benditos entonces con toda bendición espiritual. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuánto me entiende? Vamos a Colosenses 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. 14. Entonces mira lo que dice aquí: anulando. Diga conmigo: anulando. Dígalo otra vez: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué había? Un acta contraria. ¿Qué hizo Cristo? La clavó en la cruz. ¿Sabes qué dice que hizo Cristo? Gustavo, tú eres inocente.
no tienes expediente legal. Eso se llama ser libres de la condenación del pecado. Ahora, hay una segunda etapa de la salvación. Y es importante que nosotros sepamos dónde estamos. Porque en esa segunda etapa de la salvación somos libres de la presencia del pecado. En la primera etapa de la salvación somos salvos de la condenación del pecado. Pero en la segunda etapa, que se llama santificación, se llama proceso de santificación progresiva que lleva al propósito de Dios, que es que seas hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Proceso de santificación progresiva que te lleva al propósito de Dios, Romanos 8:29. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, los que son llamados de acuerdo al propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se forme Cristo en ti. Por eso todo te ayuda bien. Me ofendieron. Te va a ayudar a perdonar. Por eso dice la palabra que Cristo perdonó, tú perdonas. ¿Cuántos me están entendiendo? Me hirieron. Tienen que herirte, te van a herir. Porque ¿cómo vas a conocer la sanidad de Dios? ¿Cómo vas a conocer que Cristo sana y libera? Que Cristo es liberación, que Cristo es sanidad, que Cristo es esperanza. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a conocerlo? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? No hay sentencia judicial para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz llevó un juicio por mí. El castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga fui curado. Y con esto termino. Fui manga corta, ¿verdad? ¿Cuántos me entendieron? Sí entendieron, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro, Alexander? ¿Está claro, Bella? ¿Está claro? Con esta palabra termino. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor en esta noche. ¿Qué significa eso? Soy libre. Soy sano. ¿Qué me queda ahora? Estando en Cristo, vivir mi proceso. Es un proceso. Proceso de santidad progresiva que me lleva al propósito de Dios. Es importante, mis hermanos, poner los metas. Meta es qué quiero y propósito para qué lo quiero. Tengo una meta: ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para mostrarlo. El mundo necesita que yo le muestre a Cristo. El mundo, las personas que están cerca de ti necesitan que tú les prediques a Cristo. ¿Hoy le predicaste a alguien?
de gracia recibiste, das de gracia. ¿Para qué fuiste libre? Para libertar a otros, para sanar a otros. Nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestras manos, las buenas nuevas de salvación a Cristo Jesús. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿existen las maldiciones generacionales? ¿Qué es lo que existe? La decisión tuya de vivir en pecado. Porque si estás en pecado, estás mal. Y tienes que empezar a tomar decisiones de renunciar al pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Escucha, en esta noche, Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado quedan. Y son terribles. Porque el pecado trae tristeza y confusión al corazón de un creyente. Pero la santidad trae la felicidad. Y si Cristo te libertó, es para que vivas en santidad. Para que camines en esta tierra con el temor a Dios. Y seas santo en toda la manera de vivir. Amén, Padre, te adoramos en esta noche. Te damos gloria. Señor, gracias.